La caja. La luz del sol se filtraba a través de las densas ramas de los árboles mientras yo trabajaba con el sudor en la frente. Cavando en la tierra de mi casa de campo, había decidido ampliar mi propiedad, y el día prometía ser largo y agotador. Las horas pasaron lentamente, y el agujero en el suelo se hacía cada vez más profundo. Cada golpe de la pala resonaba en el silencio del bosque circundante. Mientras cavaba en mi casa de campo, el entorno que me rodeaba era un rincón de belleza natural y serenidad. El sol del mediodía arrojaba rayos dorados a través de las densas hojas de los árboles, creando un juego de sombras y destellos de luz que bailaban en el suelo. El aire estaba lleno de cantos de pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. El suelo que excavaba era firme pero fértil, cubierto de una capa de hojas caídas y raíces entrelazadas. El olor a la tierra fresca, llenando mis fosas nasales. Podía sentir la humedad bajo mis manos a medida que la pala se hundía en el suelo. El verde intenso de la vegetación se mezclaba con el marrón de la tierra, creando una paleta de colores natural y tranquilizadora. Los sonidos del bosque eran una sinfonía de vida, el trinar de los pájaros, el susurro de las hojas en el viento y, ocasionalmente, el crujir de algunas criaturas escondiéndose entre los arbustos. El aire estaba lleno de una sensación de paz y conexión con la naturaleza, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón alejado del mundo. A medida que la tarde avanzaba y mi trabajo continuaba, el sol se deslizaba lentamente por el cielo, arrojando sombras cambiantes sobre el paisaje. El calor del verano hacía que mi esfuerzo fuera más agotador, pero el entorno pintoresco y tranquilo compensaba cualquier incomodidad. Me sentía en armonía con la tierra mientras cavaba, como si estuviera participando en un ritual ancestral de conexión con la naturaleza. Sin embargo, a medida que la tarde llegaba a su fin y la luz del sol se volvía más tenue, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El bosque, que antes parecía amigable y acogedor, ahora se sentía más oscuro y misterioso. Los sonidos que antes eran reconfortantes comenzaron a parecer un eco siniestro en el bosque. Fue en este momento de creciente tensión que mi pala hizo contacto con algo sólido bajo la tierra, marcando el inicio de mi encuentro con la caja misteriosa y la transformación del hermoso entorno en el escenario de una historia aterradora. Mi curiosidad se apoderó de mí mientras me arrodillaba y escarbaba alrededor del objeto misterioso. Después de unos minutos de esfuerzo, saqué una caja de metal oxidada y cerrada con lo que parecían extrañas inscripciones grabadas en su superficie. La caja de metal oxidado, cubierta de tierra y secretos olvidados, parecía casi un tesoro arqueológico en sí misma. Con manos temblorosas de emoción y curiosidad, la sostuve con cuidado y la limpié con la manga de mi camisa, revelando inscripciones grabadas en su superficie que eran completamente ajenas a mí. Los símbolos eran intrincados y extraños, como jeroglíficos de una cultura desconocida y antigua. Una sensación de asombro y expectación me envolvió mientras contemplaba aquella caja. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién habría enterrado esto en mi propiedad? ¿Qué secretos o tesoros podría ocultar? Mis dedos temblaban mientras intentaba abrir la caja, pero parecía estar sellada herméticamente, como si alguien hubiera querido mantener su contenido oculto durante eones. La luz del sol se desvanecía rápidamente, arrojando sombras alargadas sobre el entorno. El suspenso en el aire aumentaba con cada intento fallido de abrir la caja, y mi imaginación se disparaba. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión mientras seguía luchando por abrir la caja. Sabía que tenía que descubrir lo que había dentro, aunque una voz en mi interior me advertía que podía desencadenar algo aterrador. Finalmente, con un último esfuerzo, la tapa cedió, liberando un suave suspiro de aire estancado. Al abrir la caja, mi aliento se detuvo en mi garganta. El interior reveló una colección de objetos que desafiaban toda explicación. Habían pergaminos, muchos, amarillentos y envejecidos. La primera noche, después de abrir la caja, fue inquietante. Los pergaminos se habían convertido en una obsesión para mí. Pasé horas estudiando los jeroglíficos con la esperanza de encontrar algún tipo de significado oculto. Las inscripciones parecían cobrar vida, y aunque cerraba los ojos, podía verlas danzando en mis pensamientos, como si intentaran comunicarse conmigo de alguna manera que trascendiera el lenguaje.
A medida que examinaba los pergaminos, descubrí que mis pesadillas se volvían cada vez más vívidas y perturbadoras. Me había atrapado en un mundo de visiones oníricas, donde los símbolos de los pergaminos se manifestaban en pesadillas grotescas, pesadillas de criaturas indescriptibles y paisajes retorcidos llenaban mi mente. Y cada noche me despertaba empapado en sudor y temblando del miedo. Mi salud mental empezó a deteriorarse rápidamente. Perdí peso y la falta de sueño me hacía parecer un espectro, con ojeras profundas y mirada vidriosa. Cada vez me costaba más distinguir entre la realidad y las ficciones que me asaltaban constantemente. Las sombras en las esquinas de la casa parecían cobrar vida, y a menudo tenía la sensación de que algo me acechaba desde la oscuridad. Una noche, mientras intentaba dormir, fui arrastrado a un sueño tan vívido que parecía real. O tal vez fue completamente real. Mis manos temblaban mientras miraba los pergaminos, extendidos en el suelo del claro del bosque como si tuvieran vida propia. Las extrañas inscripciones, que una vez me parecieron incomprensibles, comenzaron a cobrar sentido en mi mente, como si estuvieran transmitiendo un mensaje macabro que debía entender. Mientras los observaba, los pergaminos comenzaron a moverse y retorcerse como serpientes. Los símbolos saltaban y danzaban en el papel, formando imágenes horripilantes y escenas de pesadilla. Las palabras, antes incomprensibles, se volvieron claras, y comprendí el mensaje que transmitían. Una antigua invocación, un llamado a seres cósmicos antiguos que habían permanecido en el olvido durante eones. Las criaturas emergieron de las sombras una vez más, pero esta vez eran mucho más reales, más corpóreas. Eran seres retorcidos y grotescos, con tentáculos retorcidos y cuerpos deformes. Las criaturas se acercaron a mí, sus cuerpos ondulantes y viscosos, como pesadillas hechas realidad. Sus ojos, profundos y sin fondo, brillaban con una malevolencia, mientras rodeaban los pergaminos extendidos en el suelo del claro del bosque. El aire se llenó de un olor a putrefacción y humedad, como si la misma esencia de la decadencia estuviera presente en ese oscuro ritual cósmico. Mis pensamientos se volvieron confusos y turbios, la realidad misma parecía desvanecerse y una profunda locura se apoderó de mí. Comencé a hablar en lenguaje incoherente, balbuceando palabras sin sentido mientras las criaturas se acercaban. Mis manos se agitaron frenéticamente en el aire, como si estuviera tratando de comunicarme con los seres cósmicos. Las criaturas se burlaban de mí con risas sibilantes y susurros incomprensibles. Me arrastré por el suelo del claro del bosque, agarrando los pergaminos y acariciándolos como si fueran mis tesoros más preciados. Grité y reí al mismo tiempo, perdido en una espiral de locura. Las criaturas se regocijaron en mi tormento, alimentándose de mi desesperación. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me sumía en la oscuridad, abrazando la locura que me rodeaba. Ya no era un ser humano, sino una marioneta de los seres cósmicos, condenado a vivir en un estado de pesadilla eterna, donde la cordura se había desvanecido por completo. Culto a la esfera. La humanidad había alcanzado nuevas fronteras en la exploración espacial. Las misiones interplanetarias se habían convertido en algo común, y la Tierra estaba más conectada que nunca con las colonias en Marte y las estaciones en la Luna. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la expansión de la exploración espacial, los científicos comenzaron a descubrir cosas que desafiaban toda comprensión humana. Fue durante una misión a las profundidades del cinturón de asteroides que un grupo de astronautas descubrió algo que cambiaría para siempre la percepción de la humanidad sobre el universo. Mientras perforaban un asteroide en busca de recursos, tropezaron con una extraña estructura enterrada bajo la superficie rocosa. Era una especie de templo o monumento, tallado en una piedra negra que parecía no ser de este mundo. Los astronautas, intrépidos y llenos de curiosidad, decidieron explorar la estructura. Al ingresar, quedaron atónitos ante lo que encontraron. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en idioma alienígena que nadie nunca había visto. En el centro de la cámara principal había una especie de altar en el que descansaba un artefacto misterioso. Era una esfera luminosa que parecía contener galaxias enteras en su interior. Cuando uno de los astronautas la tocó, experimentó una visión aterradora. En su mente,
vio la historia de una antigua civilización cósmica que había existido muchos años antes que la humanidad. Habían alcanzado un nivel de conocimiento y tecnología inimaginables, pero su arrogancia y sed de poder los había llevado a su propia destrucción. Habían desencadenado fuerzas cósmicas incontrolables que habían arrasado con su mundo y habían dejado cicatrices en el tejido mismo del universo. La visión hizo que el astronauta enloqueciera y comenzó a gritar profecías apocalípticas sobre el regreso de las fuerzas cósmicas vengativas. Sus compañeros lo llevaron de regreso a la nave, pero su cordura nunca volvió por completo. Mientras tanto, los científicos en la Tierra comenzaron a estudiar la esfera luminosa y las inscripciones en el templo. A medida que los astronautas afectados por la visión regresaron a la Tierra, algo oscuro y misterioso comenzó a tomar forma en sus mentes. La locura que habían experimentado en el templo se aferró a ellos como un virus mental, propagándose de uno a otro. Sus ojos se volvieron vidriosos y comenzaron a hablar en un lenguaje incomprensible, susurrando profecías apocalípticas que se extendían como una plaga. Los científicos que estudiaban la esfera luminosa en las inscripciones del templo no estaban a salvo de la influencia maligna. A medida que profundizaban en su investigación, también comenzaron a sufrir las mismas visiones perturbadoras y a perder la cordura. La esfera luminosa parecía emanar una energía corruptora que se propagaba a través de las mentes de quienes la observaban. Pronto, el culto alrededor de la esfera luminosa se expandió, y aquellos que habían sido infectados con la locura cósmica comenzaron a atraer a otros hacia su oscuro credo. La humanidad quedó atrapada en un remolino de delirios y caos. Gobiernos enteros colapsaron mientras la influencia del culto se extendía como una plaga a nivel global. La esfera luminosa se convirtió en el epicentro de un frenesí de adoración, donde los fieles realizaban rituales horribles y abrían portales a dimensiones desconocidas. Aquel objeto continuó brillando con una luz siniestra y atrayente en medio del caos y la locura. La humanidad se había fragmentado en facciones enloquecidas, cada uno adorando la esfera luminosa de manera distinta y compitiendo por el favor de las entidades cósmicas que acechaban en las sombras. La violencia y el caos reinaban en la Tierra, y las ciudades y civilizaciones que alguna vez existieron quedaron reducidas a ruinas humeantes. Los cielos continuaban oscureciéndose a medida que las entidades cósmicas ganaban más influencia en el mundo. Los océanos se volvieron negros y tenebrosos, y la Tierra se sumió en una oscuridad perpetua. Los lamentos de la humanidad enloquecida resonaban en medio de la oscuridad, pero no había nadie para escucharlos. Conversaciones con el gato. En una pequeña y olvidada aldea en lo profundo de los bosques, vivía un hombre solitario llamado Samuel. Pasaba sus días en completa soledad, alejado de la civilización, con solo el susurro del viento y los cantos de los pájaros como compañía. Hasta que un día, mientras exploraba los densos bosques en busca de leña, hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Samuel encontró un gato negro de ojos amarillos que parecía estar esperándolo. Lo extraño era que el gato hablaba, y con una voz suave y melódica le dijo: «Samuel, te he estado esperando». El hombre quedó atónito por la extrañeza de la situación, pero la curiosidad le ganó. Decidió llevar al gato a su humilde morada. Desde ese día, el gato se convirtió en su compañero constante. Hablaban durante horas sobre temas profundos y oscuros que iban más allá de la comprensión humana. El gato hablaba de estrellas distantes y de seres cósmicos antiguos y de secretos del universo que ningún ser humano debía conocer. Samuel quedaba cada vez más atrapado en las conversaciones y la presencia del gato, y poco a poco su cordura comenzó a desmoronarse. Las conversaciones se volvieron cada vez más intensas y profundas. El gato le susurraba a Samuel sobre secretos del universo, sobre el precio de la curiosidad desmedida y sobre las puertas que se abren cuando uno se adentra en lo desconocido. La voz suave y melódica del gato se convertía en un eco constante en la mente de Samuel. Las noches se volvieron inquietantes. Samuel tenía sueños perturbadores de criaturas incomprensibles y de vastos horrores cósmicos que se alzaban desde las profundidades del espacio. El gato parecía estar en todas partes a la vez, susurrándole pensamientos oscuros y sembrando la paranoia en la mente de Samuel. Cada día que pasaba con el gato, su conexión con la realidad se debilitaba aún más.
llegó el día en que Samuel, completamente desquiciado, se enfrentó a una elección desesperada. Sintió que no había escapatoria a la influencia del gato y la locura que lo rodeaba. Decidió poner fin a su tormento. En medio de la noche, mientras las estrellas brillaban de manera inusual, Samuel se quitó la vida en un acto de desesperación y terror. El gato, sin inmutarse, observó la trágica escena y luego desapareció en la oscuridad de la noche. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.